Pocos hombres han pasado a la historia con una reputación tan oscura como la de Herodes el Grande. Un rey que no dudó en asesinar a su esposa, a sus propios hijos y a cientos de inocentes, solo por asegurar su trono. Un gobernante paranoico, obsesionado con el poder, capaz de cualquier atrocidad con tal de evitar que alguien más lo destronara. Pero lo más aterrador no fueron sus ejércitos ni sus brutales ejecuciones, sino su desesperado intento de asesinar a un bebé. Un simple niño, al que él veía como la mayor amenaza a su reinado. Herodes ordenó masacres, conspiró contra su propia familia y construyó monumentos para que su nombre fuera recordado. Pero al final, su legado no fue de gloria, sino de terror. Hoy exploraremos la historia de uno de los tiranos más despiadados de la Biblia, el hombre que intentó borrar la esperanza misma del mundo, pero fracasó. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a compartir este vídeo, porque esta es una historia que todos deberían conocer. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá. El sol abrasador caía implacable sobre Judea, una tierra que había sido testigo de incontables batallas y traiciones. Desde el desierto hasta Jerusalén, la incertidumbre reinaba sobre el destino del pueblo judío, dividido entre aspiraciones de independencia y la opresión de Roma. En medio de este caos, un hombre emergía como la figura destinada a moldear el futuro, un nombre que, con el tiempo, se asociaría con la brutalidad y la ambición sin límites: Herodes el Grande. Herodes no era judío de nacimiento. Su linaje provenía de los idumeos, un pueblo que había sido forzado a convertirse al judaísmo bajo el mandato de los asmoneos. Aunque su familia había adoptado la fe de Israel, los judíos más devotos jamás los aceptaron como verdaderos descendientes de Abraham. Su padre, Antípatro, un hábil estratega y político, supo moverse en las arenas del poder, tejiendo alianzas con los romanos, quienes veían a Judea como una región estratégicamente crucial en sus planes expansionistas en el Medio Oriente. Desde temprana edad, Herodes aprendió que el poder no se concedía, sino que se arrebataba con astucia y determinación. Fue educado en la política, en la guerra y, sobre todo, en la crueldad que era necesaria para sobrevivir en un mundo donde la traición acechaba en cada sombra. Su momento de ascender al trono llegó cuando su padre fue envenenado en una conspiración política, un recordatorio de que el trono de Judea era más una carga que un privilegio. Roma, siempre ávida de control sobre sus provincias, decidió que necesitaba un rey en Judea que fuera leal, fuerte y despiadado. Marco Antonio, el poderoso general y político romano, vio en Herodes a un hombre capaz de sofocar cualquier insurrección. Fue él quien lo nombró rey de Judea en el año 40 a.C., aunque en aquel momento su autoridad era más simbólica que real, pues el trono estaba en manos de los asmoneos, una dinastía que se resistía a la dominación romana. Herodes, sin embargo, no era hombre de títulos vacíos. Con el respaldo de las legiones romanas, inició una campaña militar feroz para consolidar su reinado. Su primer desafío fue tomar Jerusalén, que aún se encontraba bajo el control de los partidarios de la dinastía asmonea. Durante 3 años, la ciudad resistió los embates de Herodes y sus aliados romanos, hasta que finalmente, en el año 37 a.C., cayó ante su avance. La conquista no fue limpia ni gloriosa, Jerusalén se tiñó de sangre. Las calles fueron testigos de una masacre sin precedentes, donde miles de hombres fueron pasados a filo de espada y los sobrevivientes reducidos a la esclavitud. Una vez asegurada su posición, Herodes comprendió que no bastaba con la fuerza de las armas para mantener su dominio. Necesitaba un símbolo de legitimidad,
una conexión con la dinastía Asmonea para apaciguar a sus súbditos y evitar futuras revueltas. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría su destino: desposar a Mariamna, una mujer de noble linaje asmoneo, cuya sola presencia en su corte significaba un vínculo con la estirpe que había gobernado Judea antes de su llegada. Mariamna era joven, hermosa y descendiente directa de los sumos sacerdotes. Su matrimonio con Herodes no fue un acto de amor, sino una jugada estratégica para fortalecer su poder. Sin embargo, aunque su unión ofrecía estabilidad política, también sembró las semillas de la desconfianza. La familia de Mariamna nunca aceptó a Herodes como un igual, y en las sombras de su palacio, conspiraban para restaurar el dominio asmoneo. La paranoia de Herodes creció con el tiempo. Su carácter, ya de por sí despiadado, se volvió aún más volátil. Veía traiciones en cada rincón, en cada mirada, en cada palabra susurrada en los pasillos de su fortaleza. Los rumores sobre complots en su contra lo llevaron a tomar medidas drásticas. Primero, eliminó a los aliados de los asmoneos que aún quedaban en su corte. Luego, con el paso de los años, la sospecha se extendió hasta alcanzar a su propia esposa y a su familia. Herodes ordenó la ejecución de los últimos miembros de la dinastía asmonea, eliminando así cualquier posibilidad de que alguien reclamara legítimamente el trono. La sangre de los antiguos gobernantes de Judea se derramó en los patios de su palacio, y con ello, Herodes se convirtió en el amo absoluto del reino. Pero la brutalidad de sus acciones no lo liberó de su miedo. Con el tiempo, comenzó a ver en Mariamna una amenaza latente. Aunque la amaba con una intensidad casi enfermiza, la obsesión por el poder pesaba más que cualquier sentimiento humano. Su esposa, orgullosa y desafiante, nunca le mostró la sumisión que él esperaba. Su indiferencia y desprecio lo enloquecían. Herodes, cegado por la desconfianza y empujado por los consejos de sus más cercanos asesores, finalmente tomó la decisión de acabar con ella. El día de la ejecución de Mariamna fue uno de los más oscuros en la vida de Herodes. La vio marchar hacia la muerte con una dignidad que lo atormentaría por el resto de su existencia. No hubo súplicas, ni lágrimas, ni muestras de miedo. Con cada paso, ella le recordaba que él, a pesar de todo su poder, nunca tendría lo que más anhelaba: respeto genuino y amor verdadero. Tras su muerte, Herodes cayó en una espiral de locura. Se dice que vagaba por su palacio, llamándola por su nombre, atormentado por la culpa y la ausencia. Intentó buscar consuelo en otras mujeres, en más conquistas, en la ampliación de su imperio, pero nada pudo llenar el vacío que él mismo había creado. Las traiciones no cesaron. Sus propios hijos, criados en un ambiente de paranoia y violencia, crecieron con el mismo temor que había dominado la vida de su padre. Y mientras Herodes seguía eliminando a todo aquel que consideraba un peligro para su reinado, su nombre comenzaba a grabarse en la historia como uno de los gobernantes más despiadados que jamás haya tenido Judea. Sin embargo, aún no imaginaba que la mayor amenaza a su trono no vendría de un ejército, ni de un noble resentido, ni siquiera de uno de sus propios hijos. Su mayor enemigo estaba por nacer, un niño que cambiaría el curso de la humanidad. Pero por ahora, Herodes seguía reinando en la sombra de Roma, sometiendo a su pueblo con puño de hierro y asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, pudiera desafiar su autoridad sin pagar el precio más alto. Los años pasaban y el reinado de Herodes se afianzaba con mano de hierro, pero el precio de su dominio absoluto no era la paz, sino un tormento incesante que lo consumía desde dentro.
El temor a la traición era su sombra más fiel, siempre presente, susurrándole al oído que aquellos a quienes más amaba también eran sus peores enemigos. Había aniquilado a los asmoneos, consolidado su alianza con Roma y construido fortalezas imponentes, pero en su mente, el peligro no venía de afuera, sino de su propia sangre. Desde la ejecución de Mariamna, Herodes nunca volvió a encontrar descanso. Su amor por ella no se había extinguido con su muerte. Al contrario, se había transformado en una obsesión enfermiza que lo atormentaba día y noche. Se decía que hablaba con su fantasma en la oscuridad de sus aposentos, que gritaba su nombre en medio de la noche, como si su espíritu lo persiguiera. Algunos sirvientes aseguraban haberlo visto entrar en un estado de frenesí cuando mencionaban a la difunta reina, ordenando castigos brutales por la menor alusión a ella. Pero su paranoia no solo se limitaba a los recuerdos de Mariamna. Sus propios hijos se convirtieron en el nuevo blanco de su desconfianza. Alejandro y Aristóbulo, los dos hijos varones que tuvo con Mariamna, crecieron bajo la vigilancia de un padre que oscilaba entre el cariño y la sospecha. Ambos jóvenes, herederos legítimos del trono, eran bien parecidos, inteligentes y con el linaje asmoneo que su padre nunca tuvo. La corte murmuraba que la verdadera sangre real de Judea corría por sus venas, y que, cuando llegara el momento, serían ellos quienes gobernarían, no su anciano y cruel padre. Herodes, paranoico como siempre, comenzó a escuchar estos susurros con atención enfermiza. Cada mirada entre sus hijos, cada conversación en voz baja, cada gesto de complicidad lo envenenaba de incertidumbre. Se convenció de que planeaban derrocarlo, de que esperaban su muerte para tomar el poder. Y si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que la traición debía ser sofocada antes de que floreciera. Fue así como, impulsado por sus demonios internos, orquestó el destino de sus propios descendientes. Primero, mandó arrestar a Aristóbulo, quien con su carisma y linaje materno se había ganado el favor del pueblo. Lo acusó de conspiración y ordenó que lo ahogaran en la piscina de su palacio en Jericó. El joven, en la plenitud de su juventud, luchó desesperadamente, pero fue inútil. Cuando su cadáver fue recuperado, su rostro aún reflejaba la expresión de terror de quien había confiado en su propio padre y había sido traicionado. La noticia de la muerte de Aristóbulo corrió como pólvora por Jerusalén. El pueblo estaba horrorizado, pero nadie se atrevió a cuestionar a Herodes. El miedo se había convertido en la moneda de su reino, y nadie estaba dispuesto a pagar el precio de la rebeldía. Pero Herodes no se detuvo ahí. Sus sospechas también alcanzaron a Alejandro, quien había heredado el carácter indomable de su madre. Las tensiones entre padre e hijo crecieron hasta el punto de ser insostenibles. Finalmente, con la acusación de conspiración ya premeditada, Herodes condenó a muerte a su segundo hijo. El juicio fue una farsa. Se celebró en un tribunal dominado por el terror y los sobornos, donde cada testigo sabía que contradecir al rey significaba su propia ejecución. Alejandro murió a manos de los verdugos de su padre, y con él se extinguió la última esperanza de los asmoneos. Pero la paranoia de Herodes no tenía límites. Ni siquiera sus hijos con otras esposas estaban a salvo. Antípatro, su primogénito con Doris, una esposa anterior a Mariamna, creía estar seguro de la ira de su padre, pues era el hijo mayor y por tanto, heredero. Pero su ambición lo perdió. Intentó asegurarse el trono antes de tiempo, tramando la caída de su padre, pero Herodes, siempre atento, descubrió la conspiración. Para entonces,
El rey ya no dudaba al dar la orden de matar a sus propios hijos. Antípatro fue ejecutado apenas 5 días antes de la muerte de Herodes. Los asesinatos de sus hijos marcaron un punto de no retorno en su gobierno. La corte estaba sumida en un silencio de espanto, pues si el rey era capaz de aniquilar a su propia sangre, nadie estaba a salvo. Nadie se atrevía a levantar la voz, ni siquiera para protestar por los crímenes más atroces. El historiador Flavio Josefo, quien más tarde documentaría con detalle la vida de Herodes, describió su reinado como una tiranía insólita, en la que la muerte acechaba a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Fue Josefo quien dejó escrita la célebre frase atribuida al emperador Augusto: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo», una ironía cruel sobre cómo el rey, por seguir la ley judía, no mataba cerdos, pero sí eliminaba a sus propios descendientes sin vacilación. A medida que la paranoia de Herodes se intensificaba, su salud comenzó a deteriorarse. Se dice que sufría de una enfermedad agonizante, que lo hacía padecer fiebres insoportables, dolores internos y una gangrena que le carcomía el cuerpo. Su malestar físico no hizo más que empeorar su estado mental. Las noches se llenaron de pesadillas. Soñaba con Mariamna, con Aristóbulo, con Alejandro, con Antípatro, todos ellos mirándolo con reproche desde la otra vida. A veces despertaba entre gritos, convencido de que los espectros de sus hijos lo visitaban para vengarse. Pero aunque su cuerpo se desmoronaba y su mente era un torbellino de culpa y miedo, su reinado aún no había terminado. Faltaba una última atrocidad por cometer, un último acto de horror que sellaría su nombre en la historia como el más despiadado de los reyes de Judea. Porque aún no sabía que un niño estaba por nacer, un niño que no solo desafiaría su poder, sino que lo condenaría a la eternidad como el rey que intentó destruir la esperanza del mundo. Herodes era temido, odiado y condenado al desprecio de su pueblo, pero nadie podía negar su capacidad para transformar el paisaje de Judea. Su obsesión por el poder no solo se manifestaba en la eliminación de enemigos, sino en una ambición sin límites por dejar un legado imborrable. Sabía que la historia lo recordaría por su crueldad, pero él quería que, cuando su nombre fuera mencionado, no solo se hablara de las muertes que había ordenado, sino también de los monumentos grandiosos que había erigido. Si no podía ser amado por su pueblo, al menos se aseguraría de ser temido y admirado por generaciones. Desde el momento en que consolidó su reinado, Herodes emprendió una de las campañas de construcción más imponentes de la historia de Judea. No veía sus edificaciones como meras estructuras de piedra, sino como símbolos de su dominio, pruebas físicas de su poderío. Cada palacio, cada fortaleza, cada templo construido era una declaración de que él, y solo él, era el verdadero rey de los judíos. De todas sus obras, la más colosal y significativa fue, sin duda, la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El templo original, construido por Salomón, había sido destruido por los babilonios siglos atrás. El segundo templo, edificado tras el exilio, era más modesto y carecía del esplendor de su predecesor. Herodes, ansioso por legitimarse ante los judíos, decidió embellecerlo, expandirlo y convertirlo en el centro religioso más grandioso de su época. Sin embargo, su propuesta fue recibida con escepticismo. Los sacerdotes y el pueblo desconfiaban de él. Sabían que no era un hombre devoto, que su verdadero interés no era la gloria de Dios, sino la suya propia. Para apaciguar sus miedos, Herodes prometió que no tocaría el templo original hasta que los nuevos materiales estuvieran listos. Y cumplió. Durante años,
Miles de obreros trabajaron en la expansión del recinto sagrado. Los muros del templo fueron reforzados con piedra blanca reluciente, el patio fue ampliado y los accesos se hicieron más majestuosos. La obra fue tan ambiciosa que, aunque el templo fue inaugurado en vida de Herodes, las mejoras continuaron por décadas después de su muerte. Cuando el pueblo judío vio el resultado final, no pudo evitar maravillarse. Era una joya arquitectónica sin igual, un santuario digno de la grandeza de Dios. Pero la contradicción era innegable. El hombre que lo había mandado construir era el mismo que había asesinado a los sacerdotes, su propia esposa y sus propios hijos. El templo que debía ser el centro de la fe judía, era una obra de manos impías. Herodes no solo construía para mostrar su gloria, sino también para protegerse de sus enemigos. La paranoia que lo había llevado a matar a su propia familia, también lo impulsó a construir fortalezas inexpugnables. Entre ellas, la más célebre fue Masada, una fortaleza construida sobre un altísimo risco en el desierto de Judea. Ubicada en un terreno inhóspito y difícil de alcanzar, Masada era su refugio definitivo en caso de rebeliones o invasiones. Allí, lejos de la traición y del peligro, se aseguraba un último bastión de resistencia si alguna vez su reinado llegaba a su fin. Masada no solo era una fortaleza militar, sino un palacio real con todos los lujos imaginables. Contaba con almacenes de alimentos, grandes cisternas para recolectar agua, baños termales y murallas impenetrables. Herodes no escatimó en gastos, asegurándose de que si alguna vez tenía que refugiarse allí, podría sobrevivir por años sin depender del exterior. Aunque Herodes nunca tuvo que usar Masada como último refugio, la fortaleza jugaría un papel crucial décadas después de su muerte, cuando los rebeldes judíos la convirtieron en su último bastión durante la gran revuelta contra Roma. Pero si había un lugar que demostraba la verdadera naturaleza de Herodes, era Cesarea Marítima, una ciudad construida desde cero a orillas del Mediterráneo. Herodes quería demostrar que era más que un simple rey local. Quería impresionar a Roma, mostrarle a los emperadores que era un gobernante digno de su favor. Y para ello, decidió construir una ciudad que rivalizara con las metrópolis del imperio. Cesarea fue una obra de ingeniería sin precedentes en la región. Se erigió un puerto artificial colosal, algo que nunca antes se había visto en Judea. Se levantaron palacios, templos, teatros y anfiteatros al estilo romano. El hipódromo de Cesarea, donde se celebraban carreras de caballos y juegos gladiatorios, era una clara muestra de que Herodes no gobernaba para los judíos, sino para sus amos romanos. En el centro de la ciudad, Herodes mandó construir un templo en honor al emperador Augusto, declarando así su lealtad absoluta a Roma. Para muchos judíos, esto fue la mayor de sus traiciones. El rey de Judea había erigido un santuario a un hombre pagano en suelo sagrado. El reinado de Herodes fue una paradoja. Por un lado, construyó algunas de las obras arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad. Por otro, su nombre era sinónimo de miedo, brutalidad y muerte. No había rincón en Judea donde no se viera su huella. Las piedras que levantó hablaban de su grandeza, pero los gritos de los inocentes que mandó ejecutar contaban otra historia. ¿Qué importaba si sus construcciones resistían el paso del tiempo, si su propia dinastía estaba condenada a perecer? Herodes quería ser recordado como un gran monarca, pero la historia lo inmortalizaría de otra manera. Porque ni los templos, ni las fortalezas, ni las ciudades podían borrar la verdad de lo que había sido. El hombre que reinó con el puño de hierro y cuyo poder fue construido sobre las cenizas de los suyos.
El trono de Judea seguía firme bajo el dominio de Herodes. Había masacrado a sus rivales, había erigido templos y fortalezas que desafiaban el tiempo y la naturaleza, y su alianza con Roma parecía inquebrantable. Sin embargo, todo su poder, toda su grandeza, iban a ser amenazados por algo que él jamás habría imaginado: el nacimiento de un niño. Los días en Jerusalén transcurrían entre el bullicio del mercado, las reuniones en el templo y las constantes intrigas palaciegas. Pero entre los susurros de la gente comenzó a circular un rumor que, al principio, pareció insignificante. Se decía que en Belén había nacido un niño especial, alguien destinado a gobernar, un rey diferente a todos los que habían existido. Las palabras se esparcieron como un incendio en un campo seco. Algunos decían que los antiguos profetas habían predicho este momento, que siglos atrás se había hablado de un gobernante que restauraría el trono de David y traería justicia al mundo. Otros, más prudentes, aseguraban que no eran más que habladurías de campesinos. Pero Herodes no era un hombre que subestimara los rumores. Su paranoia, alimentada por décadas de conspiraciones y asesinatos, le obligaba a prestar atención incluso a la más mínima señal de peligro. El verdadero golpe a su tranquilidad llegó cuando un grupo de viajeros desconocidos apareció en Jerusalén. Eran extranjeros, hombres de gran sabiduría y vestidos con túnicas exquisitas, venidos de tierras lejanas al oriente. Su llegada habría pasado desapercibida de no ser por la pregunta que hicieron en las calles de la ciudad: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente, y venimos a adorarlo. Las palabras recorrieron Jerusalén como una sacudida. ¿Rey de los judíos? ¿Acaso no era Herodes el único monarca legítimo? Cuando la noticia llegó a sus oídos, su sangre se heló. Al principio, pensó que debía tratarse de un malentendido. Quizás estos forasteros hablaban en metáforas, o tal vez se trataba de otra conspiración para desafiar su autoridad. Pero cuando los hizo llamar a su palacio y escuchó su historia con sus propios oídos, supieron que no eran meros soñadores. Los magos hablaban con una certeza inquietante. Decían haber seguido una estrella, un signo divino que los había guiado hasta Judea. Su conocimiento de las antiguas profecías era sorprendente, y sus palabras, aunque dichas con respeto, estaban cargadas de un significado aterrador. Herodes ocultó su inquietud tras una sonrisa forzada. No era un hombre que se dejara vencer por el miedo fácilmente, y si ese niño realmente existía, él se encargaría de que nunca llegara a ser una amenaza. Id y buscad a ese niño con diligencia, les dijo con voz amable. Y cuando lo halléis, informadme, para que yo también vaya a adorarlo. Los magos lo miraron con cautela, pero no podían sospechar de inmediato las verdaderas intenciones del rey. Sin más, partieron rumbo a Belén. Esa misma noche, Herodes reunió a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Si alguien conocía las profecías mejor que él, eran los estudiosos del templo. ¿Dónde ha de nacer el Mesías?, les preguntó, sin molestarse en ocultar su impaciencia. Los sabios intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que cualquier palabra equivocada podía costarles la vida. Finalmente, uno de ellos se atrevió a responder: en Belén de Judea, Majestad. Así está escrito por el profeta, y tú, Belén, en tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Las palabras cayeron como un golpe sobre el corazón de Herodes. Belén.
Un lugar insignificante, un pueblo pequeño y polvoriento, y sin embargo, el foco de la profecía. Los magos aún no habían regresado, lo que aumentaba su inquietud. Los días pasaban, y la sospecha de que aquellos hombres habían descubierto su engaño crecía con cada hora. ¿Acaso habían comprendido que su verdadero propósito no era adorar al niño, sino eliminarlo? Y entonces, la confirmación de su temor llegó con un solo mensaje. Los magos se habían marchado sin avisarle, habían tomado otro camino para evitar encontrarse con él. La rabia de Herodes estalló como un volcán. Había sido burlado, engañado, y lo peor de todo, el niño aún estaba vivo. No podía permitirlo. No importaba que fuera solo un bebé, si las profecías eran ciertas, entonces debía ser eliminado cuanto antes. Ordenó a sus soldados preparar una expedición a Belén. No dejaréis piedra sin remover. No importa lo que cueste. Matad a todos los niños varones menores de 2 años. El decreto fue pronunciado con la frialdad de quien había dado órdenes de muerte tantas veces que el peso de una vida más o menos ya no significaba nada. Para él, era solo otro acto necesario para conservar su reinado. Sin embargo, lo que no sabía era que, esa misma noche, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, el esposo de María, advirtiéndole del peligro. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Sin demora, José despertó a María, y en la oscuridad de la noche, tomaron al niño y emprendieron el largo y peligroso camino hacia Egipto. Jesús, el Mesías, escapaba de la masacre que pronto se desataría sobre su pueblo. Mientras tanto, Herodes permanecía en su palacio, sumido en la angustia. Había sellado la orden de muerte, pero en el fondo de su ser, algo lo inquietaba. Por primera vez en su vida, sintió un temor diferente. No era miedo a la traición, ni a la pérdida del poder. Era algo más profundo, más oscuro. Porque si era cierto lo que decían los profetas, entonces el destino que le esperaba no era el de un monarca triunfante, sino el de un hombre condenado. El frío de la madrugada se cernía sobre Belén cuando las primeras sombras se deslizaron entre las casas de adobe. Los soldados de Herodes, armados con espadas y corazas de hierro, avanzaban en silencio, como depredadores acechando a sus presas. Para ellos, aquella no era una misión gloriosa, sino una orden que debían cumplir sin cuestionamientos. Sabían que su rey no toleraba la desobediencia. Herodes, consumido por la ira y el temor, había pronunciado un edicto de muerte que sellaría su destino en la historia. Matad a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Que ninguno sobreviva. Aquella orden era el reflejo de un rey que, en su desesperación, veía en un recién nacido la más grande amenaza para su trono. No bastaba con eliminar a un solo niño, pues no sabía con certeza quién era. Para asegurarse, debía borrar cualquier posibilidad, debía apagar cada pequeño aliento de vida. El estruendo de las puertas al ser derribadas despertó a la ciudad. Las madres, aún envueltas en el sueño, se levantaron con el corazón acelerado, incapaces de comprender la pesadilla que estaba por desatarse. Pero cuando vieron a los soldados entrar con espadas desenfundadas y rostros endurecidos, la comprensión las golpeó con la fuerza de un rayo. «No, por favor, no lo hagáis», clamaban algunas, aferrándose desesperadas a sus pequeños. Las súplicas eran inútiles.
Los hombres de Herodes no tenían piedad. Atrapaban a los niños en brazos de sus madres, los arrancaban de su calor, de sus caricias, de sus besos de despedida. Los gritos de los infantes llenaron las calles como un coro de agonía. Las mujeres se arrojaban al suelo, suplicaban, arañaban los rostros de los soldados, pero la masacre ya había comenzado. Algunos trataban de esconder a sus hijos en rincones oscuros, bajo las camas o dentro de tinajas de barro, pero los soldados revisaban cada rincón. El aire de la aldea se impregnó de un hedor metálico cuando la sangre infantil tocó la tierra. Un silencio espantoso cubrió Belén, interrumpido solo por el llanto desconsolado de las madres que abrazaban los cuerpos sin vida de sus hijos. Los soldados cumplieron su tarea con eficiencia brutal y abandonaron la aldea sin mirar atrás. No había triunfo en sus rostros, solo el peso de una orden cumplida, el eco de las súplicas que jamás podrían olvidar. Mientras Belén se teñía de luto, María, José y el pequeño Jesús avanzaban bajo el manto de la noche, siguiendo la ruta del desierto. Apenas unas horas antes, un ángel del Señor se había aparecido en sueños a José, advirtiéndole del peligro. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José no dudó. Despertó a María y, con el corazón latiéndole con fuerza, empacaron lo poco que tenían y emprendieron el viaje. La luna iluminaba su camino, mientras los pasos de su burro resonaban en la arena del desierto. Egipto quedaba a más de 500 kilómetros de distancia. Era un trayecto agotador, lleno de peligros, con la amenaza constante de bandidos y animales salvajes. Pero José no se detuvo. Sabía que en su regazo llevaba a alguien que cambiaría la historia del mundo. María, envuelta en su manto, mantenía a Jesús cerca de su pecho. No podía dejar de pensar en los niños que habían quedado atrás. Sabía que la crueldad de Herodes no se detendría. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas al imaginar el destino de tantas madres. El camino a Egipto era largo, pero el temor que los empujaba era mayor. Avanzaron sin descanso, con la certeza de que, mientras ellos huían, en Belén la sangre de los inocentes aún corría. Cuando Herodes recibió la confirmación de la masacre, sintió un fugaz alivio. Creía haber erradicado la amenaza, asegurado su trono. Pero en el fondo de su mente, algo lo inquietaba. El miedo seguía allí, adherido a su alma como un veneno. ¿Y si había fallado? ¿Y si el niño había escapado? La historia parecía repetirse. Siglos atrás, otro rey cruel había intentado eliminar a un niño que amenazaba su dominio, el faraón de Egipto. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo de Israel, había ordenado arrojar al Nilo a todos los niños varones hebreos. Pero uno de ellos sobrevivió. Su madre, desesperada por salvarlo, lo colocó en una cesta y lo dejó en las aguas del río. Ese niño era Moisés, el mismo que años después regresaría a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Sería posible que la historia estuviera a punto de repetirse? Los días pasaron y la sombra del temor no se disipaba. En su interior, Herodes sabía que había cometido una atrocidad irreparable. Aunque jamás lo admitiría, la imagen de los niños masacrados lo perseguía en sus pesadillas. Había querido asegurar su reinado a toda costa, pero en su intento por erradicar a un enemigo invisible, había sellado su propia condena. La profecía no había muerto. El niño estaba vivo.
Y aunque Herodes aún no lo sabía, su tiempo se estaba acabando. El trono de Herodes seguía en pie, pero el hombre que se sentaba en él ya no era el mismo monarca temido que había gobernado con puño de hierro. El tiempo había cobrado su precio, y lo que quedaba de él era una sombra marchita, un espectro consumido por el dolor, la paranoia y la enfermedad. Los últimos años de su vida fueron un infierno en la tierra. Su mente, antes aguda y astuta, se había convertido en un laberinto de desconfianza. No pasaba un solo día sin que imaginara conspiraciones en su contra. Su propia familia, sus consejeros, sus generales, nadie estaba libre de sospecha. Había matado a su esposa, a sus hijos, a sus amigos más cercanos. Había ordenado la ejecución de incontables inocentes. Y sin embargo, el miedo nunca lo abandonaba. Se encerró en su palacio, rodeado de espías y verdugos, escuchando cada murmullo, espiando cada conversación. Veía traiciones en todas partes, y castigaba incluso la más mínima señal de deslealtad con la muerte. Pero su mayor enemigo no estaba entre los vivos. Su enemigo era él mismo. La maldición de Herodes no solo era su paranoia, también estaba su cuerpo, que comenzaba a descomponerse mientras aún respiraba. Los médicos de la corte no encontraban remedio para los males que lo atormentaban. Su piel se tornó pálida y ceniza, sus piernas comenzaron a hincharse de manera grotesca, y una fiebre ardiente lo consumía desde adentro. Aullaba de dolor en las noches, incapaz de dormir, mientras los sirvientes corrían de un lado a otro en busca de alivio. Los relatos de su agonía han perdurado en la historia. Se dice que sufría de una enfermedad terrible, un castigo que ni los dioses de Roma ni el Dios de Israel quisieron detener. Gangrena, insuficiencia renal, problemas intestinales y úlceras purulentas lo torturaban día y noche. La descripción más espantosa proviene del historiador Flavio Josefo. Sufría de una fiebre ardiente, con una inflamación en todo su cuerpo, dolor intestinal insoportable, gangrena en sus órganos y gusanos devorándolo mientras aún estaba vivo. Ninguna medicina podía calmar su tormento. Cada día su cuerpo se pudría más, cada noche su alma se hundía en pesadillas de aquellos a quienes había asesinado. Mariamna, Aristóbulo, Alejandro, Antípatro, los niños de Belén, los sacerdotes ejecutados. Todos volvían en la oscuridad, susurros en su oído, rostros cubiertos de sangre. Pero su enfermedad no lo hizo más misericordioso. Por el contrario, la proximidad de la muerte solo incrementó su sed de sangre. Con su mente en ruinas, convencido de que todos lo traicionarían en cuanto muriera, Herodes ordenó más ejecuciones. Uno de sus últimos actos fue mandar matar a su hijo Antípatro, su primogénito, el único que aún quedaba de su linaje directo. Lo había acusado de conspiración, como a los otros. Nadie reinará después de mí. Pero incluso eso no fue suficiente para saciar su miedo. Sabía que el pueblo lo odiaba, que la noticia de su muerte traería júbilo en Jerusalén. Y eso era algo que no podía permitir. Poco antes de morir, Herodes pronunció un decreto final, uno que resumía toda su vida de crueldad. Ordenó que, en el momento en que él muriera, los hombres más importantes de Judea fueran arrestados y ejecutados. Así, aunque el pueblo no lamente mi muerte, llorará de todos modos. Su sadismo había alcanzado su punto máximo. No le bastaba con la sangre que ya había derramado, quería asegurarse de que su muerte no trajera alegría, sino más sufrimiento.
El hedor de la gangrena llenaba sus aposentos. Las moscas revoloteaban a su alrededor, su piel estaba cubierta de llagas abiertas y su aliento apestaba a podredumbre. Pasaba los días entre ataques de furia y momentos de delirio. A veces, gritaba nombres que nadie entendía. Otras, reía sin motivo, con la mirada perdida en el techo. Sabía que la muerte estaba cerca. Sabía que no había escapatoria. En su lecho de agonía, con el cuerpo consumido y la mente quebrada, el gran Herodes ya no era un rey, sino una carcasa vacía, un cadáver en vida. Una noche, la fiebre alcanzó su punto máximo. Se retorció en su lecho, gruñendo como un animal herido. Sus manos crispadas arañaron las sábanas mientras su respiración se volvía errática. Su vida entera pasó ante sus ojos. El joven ambicioso que conquistó Jerusalén. El esposo que mató a la única mujer que amó. El padre que asesinó a sus propios hijos. El rey que construyó templos y fortalezas. El tirano que ordenó la masacre de Belén. Y entonces, todo se apagó. Herodes el Grande, el monarca más temido de Judea, había muerto. Su último aliento fue un susurro, un murmullo apenas audible en la inmensidad de su palacio. Nadie lloró su partida. Su cuerpo, descompuesto y fétido, fue trasladado a su tumba en Herodión. El edicto que ordenaba la matanza de los nobles nunca se cumplió. Apenas Herodes murió, sus sucesores lo revocaron. El pueblo, en lugar de llorar, celebró en las calles. Había gobernado con terror. Y ahora, su sombra por fin se desvanecía. El cuerpo de Herodes yacía inmóvil sobre el lecho de muerte. Los sirvientes, acostumbrados a escuchar sus gritos de ira y de dolor, ahora contemplaban en silencio la escena que por años habían esperado. El rey, aquel hombre que había gobernado con un puño de hierro, estaba muerto. Los muros de su palacio, que en vida resonaban con órdenes de ejecución y castigos despiadados, ahora solo escuchaban el siseo del viento. No hubo lamentos, ni llantos sinceros, ni súplicas al cielo por su alma. Herodes había construido templos, fortalezas y ciudades, pero jamás logró construir amor ni lealtad genuina. La muerte de un rey solía ser un evento de duelo nacional, pero en el caso de Herodes, no hubo tristeza, sino alivio. Su muerte, lejos de ser llorada, fue celebrada por aquellos que habían vivido bajo su tiranía. Sin embargo, su paranoia lo había llevado a planear un final macabro. Había ideado un plan para asegurarse de que, aunque su pueblo no lo lamentara, al menos lloraría ese día. Semanas antes de su fallecimiento, consumido por la enfermedad y la locura, Herodes había ordenado un último acto de crueldad. Mandó arrestar a cientos de los hombres más ilustres de Judea, príncipes, consejeros, fariseos y líderes del pueblo. Los encerró en el hipódromo de Jericó y dictó un edicto brutal. Cuando yo muera, maten a todos ellos. Así, aunque mi pueblo no me ame, al menos habrá llanto en las calles. Aquella fue su última gran orden, una prueba más de la oscuridad que lo había consumido hasta el final. No le bastaba con la sangre que ya había derramado, su odio debía trascender su propia muerte. Pero en cuanto su último aliento abandonó su cuerpo, su decreto fue revocado. Sus propios herederos, aunque no menos ambiciosos, comprendieron que semejante barbarie no haría más que enemistarlos aún más con su pueblo. Así, el gran acto final de Herodes quedó solo en intención. Su funeral, en lugar de estar marcado por el llanto,
quedó vacío de emociones reales. El cadáver del rey fue trasladado con gran pompa a Herodión, la majestuosa fortaleza que él mismo había construido como su mausoleo. Las murallas de su última morada se alzaban sobre las colinas de Judea, un monumento a su ego y su obsesión con la inmortalidad. Pero aunque su cuerpo reposara en un sepulcro lujoso, su nombre no descansaba en paz. Los susurros de su crueldad seguían recorriendo Jerusalén, los pasillos de su palacio y las calles de su reino. Su reinado había sido una paradoja. Construyó el templo de Jerusalén para ser recordado con grandeza, pero la sangre de inocentes lo marcó como un tirano. Levantó fortalezas para protegerse, pero murió prisionero de su propio miedo. Buscó la gloria eterna, pero su legado quedó impregnado de horror. Y mientras su cuerpo se enfriaba bajo la tierra, sus hijos comenzaban la lucha por su herencia. Antes de morir, Herodes había hecho arreglos para la sucesión de su trono, pero como todo en su vida, su testamento solo generó más caos y conflicto. Sabía que Roma no permitiría que su reino permaneciera entero bajo un solo heredero, por lo que dividió su territorio entre 3 de sus hijos. Uno, Arquelao, su primogénito, recibiría Judea, Samaria e Idumea. 2, Herodes Antipas, gobernaría Galilea y Perea. 3, Filipo, obtendría las regiones del noreste. Pero esta división no trajo estabilidad. Arquelao, al igual que su padre, gobernó con crueldad y represión, lo que llevó al pueblo a rebelarse contra él. Roma, cansada de la inestabilidad en Judea, lo depuso en el año 6 después de Cristo y convirtió el territorio en una provincia romana, gobernada directamente por un procurador. Décadas más tarde, Poncio Pilato ocuparía ese cargo. Herodes Antipas, por su parte, se convirtió en un personaje clave en la historia. Fue él quien más tarde ordenaría la decapitación de Juan el Bautista, y quien se encontraría cara a cara con Jesús durante su juicio. Filipo, el menos problemático de los 3, gobernó en relativa paz, sin grandes ambiciones ni conflictos. Con el paso de los años, el nombre de Herodes se convirtió en sinónimo de traición, opresión y tiranía. Los judíos lo despreciaron por haberse aliado con Roma y haber sacrificado a su propio pueblo por su ambición. Los cristianos lo recordaron como el rey que intentó matar al Mesías, el monarca que ordenó la masacre de los inocentes. A pesar de sus grandiosas construcciones, su verdadero legado fue el miedo. Porque mientras las piedras de sus palacios y fortalezas resistieron el paso del tiempo, su nombre quedó marcado en la historia como el rey que nadie lloró. El trono de Herodes se había apagado con su muerte, pero la sombra de su legado aún se cernía sobre Judea. Su reino, dividido entre sus hijos, parecía al principio una continuación de su poder, pero la realidad pronto demostraría que la estirpe del monarca más temido de Judea estaba condenada a la ruina. A diferencia de su padre, sus descendientes no heredaron su astucia despiadada ni su capacidad para mantener el control absoluto. Herodes el Grande había gobernado con terror, pero con eficiencia. Sus hijos, en cambio, solo lograron sembrar el caos y la decadencia. El testamento de Herodes estableció que su reino sería dividido entre 3 de sus hijos, cada uno con una parte del territorio. Pero en lugar de traer estabilidad, esta fragmentación marcó el inicio del fin. Arquelao, su primogénito, recibió Judea, Samaria e Idumea, las regiones más importantes. Pero su gobierno fue un desastre. Intentó gobernar con la misma mano de hierro que su padre, pero sin la inteligencia ni la estrategia de Herodes. Su brutalidad era caótica y sin sentido,
lo que llevó al pueblo a rebelarse en su contra. En el año 6 después de Cristo, Roma lo depuso y lo exilió a la Galia. Herodes Antipas, quien gobernó Galilea y Perea, fue un líder más moderado, pero también ambicioso. Fue él quien, años después, ordenó la ejecución de Juan el Bautista y quien participó en el juicio de Jesús. Sin embargo, su vida terminó en el exilio, traicionado por sus propios aliados. Filipo, el menos problemático de los tres, gobernó las regiones del noreste con más estabilidad, pero sin relevancia en la historia política de Judea. El poder de la dinastía se desmoronó en menos de una generación. La incapacidad de los hijos de Herodes para gobernar llevó a una conclusión inevitable. Roma terminó por absorber Judea por completo. En el año 6 después de Cristo, cuando Arquelao fue destituido, el emperador Augusto decidió que Judea se convirtiera en una provincia romana, gobernada directamente por un procurador. Fue así como la dinastía de Herodes perdió su control sobre la región y Judea pasó a ser una pieza más en el ajedrez del imperio. Durante décadas, el resentimiento del pueblo judío creció. El dominio romano no solo trajo más impuestos y opresión, sino que también profundizó el odio hacia los gobernantes impuestos. Los descendientes de Herodes ya no tenían ningún poder real, solo títulos vacíos que Roma les permitía usar para mantener cierta ilusión de continuidad. Pero la resistencia judía no se apagó. Los años pasaban, pero el deseo de independencia ardía con fuerza. El mayor orgullo de Herodes el Grande había sido la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Para él, era su obra maestra, su manera de ganarse el favor del pueblo a pesar de su crueldad. El templo, con su oro resplandeciente y sus muros imponentes, era el símbolo del poder de Judea. Pero lo que Herodes no pudo prever fue que su mayor construcción también caería. En el año 66 después de Cristo, una gran revuelta estalló en Judea contra el dominio romano. El pueblo, harto de la opresión, se levantó en armas en un conflicto que se convirtió en la Primera Guerra Judía. Durante 4 años, los rebeldes lucharon con ferocidad, pero Roma, con su inmensa maquinaria militar, no permitiría que la insurrección sobreviviera. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, el general Tito dirigió las legiones romanas en el asedio de Jerusalén. Las murallas fueron derribadas, la ciudad fue incendiada y, con un golpe devastador, el templo de Herodes fue destruido. Lo que una vez fue la construcción más grandiosa de Judea, quedó reducido a escombros y cenizas. Las llamas devoraron el santuario, los sacerdotes fueron asesinados, y el Arca de la Alianza, si aún se encontraba dentro, se perdió para siempre. El Templo de Jerusalén, el símbolo del legado arquitectónico de Herodes, desapareció bajo el peso de la conquista romana. Herodes había pasado su vida intentando asegurarse de que su nombre no fuera olvidado. Construyó palacios, fortalezas y ciudades para dejar un legado eterno. Mató a su propia familia para evitar cualquier traición. Pero al final, nada de lo que hizo pudo evitar la ruina de su dinastía. Sus hijos se enfrentaron entre ellos y fueron despojados de su poder. Roma, el imperio que lo había respaldado, terminó absorbiendo su reino y borrando el linaje de Herodes de la historia. El templo, su mayor obra, fue reducido a cenizas. De todo lo que construyó, solo quedaron ruinas. Su reinado, marcado por el miedo y la violencia, no pudo resistir el paso del tiempo. Lo que él había edificado con sangre, desapareció bajo el peso de la historia. Herodes el Grande había reinado con una ambición desmedida,
con un deseo implacable de ser recordado. Y sí, la historia lo recordaría. Pero no como el gran rey que él imaginó, sino como el tirano que intentó borrar la esperanza y que, al final, fue el quien fue borrado. El eco de la crueldad de Herodes aún resonaba en Judea. Su reino, manchado por la sangre de inocentes, se desmoronaba en las sombras de Roma. Pero mientras el tirano era devorado por la enfermedad y su dinastía se fragmentaba, un niño seguía creciendo, lejos del alcance de su furia. María y José, advertidos por el ángel en sueños, habían huido en plena noche con el pequeño Jesús en brazos. Sus pasos los llevaron a Egipto, un territorio hostil, pero fuera del dominio de Herodes. Egipto, tierra de faraones y esclavos, se convirtió en su refugio. Allí vivieron en el anonimato, entre otros judíos exiliados que, como ellos, buscaban una vida lejos de la opresión. José, un hombre trabajador, se dedicó a su oficio de carpintero para mantener a su familia. María, aunque su corazón aún recordaba los gritos de las madres en Belén, encontró consuelo en cada sonrisa de su hijo. Jesús creció en ese exilio. No en un palacio, no rodeado de oro y poder, sino en la humildad de un hogar sencillo. Aprendió el oficio de su padre, observó el sufrimiento de su pueblo, y aún siendo un niño, su presencia parecía traer una paz inexplicable. Mientras tanto, en Judea, Herodes agonizaba. El rey que había masacrado niños por miedo a perder su trono no podía evitar su propia muerte. Y cuando finalmente su alma abandonó su cuerpo, el ángel se apareció nuevamente a José. «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». José obedeció de inmediato. Pero al enterarse de que Arquelao, el hijo cruel de Herodes, gobernaba en su lugar, decidió establecerse en un lugar apartado, lejos del peligro, Nazaret. Nazaret no era una ciudad importante. Era una aldea insignificante, un rincón olvidado de Galilea donde nadie esperaría que un rey creciera. Pero allí, en la sencillez de la vida cotidiana, Jesús pasó su infancia y juventud. Creció aprendiendo de las Escrituras, observando a su pueblo y entendiendo el sufrimiento de los pobres. No tenía ejércitos, no vivía en palacios, no construía fortalezas para protegerse. Mientras los herederos de Herodes se mataban entre sí por obtener poder, Jesús vivía en la humildad, esperando el momento en que comenzaría su verdadera misión. Porque su reinado no se basaría en la violencia, sino en el amor. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no reunió ejércitos ni conspiró contra Roma. No se rodeó de nobles ni de sacerdotes poderosos. Sus seguidores eran pescadores, recaudadores de impuestos, pecadores y mujeres despreciadas por la sociedad. Mientras Herodes había gobernado con miedo, Jesús hablaba de amor. Mientras Herodes ordenaba ejecuciones, Jesús sanaba enfermos. Mientras Herodes construía templos de piedra, Jesús edificaba el reino de Dios en los corazones. El contraste no podía ser más evidente. Herodes había intentado destruir la esperanza. Jesús se convirtió en la esperanza misma. Y cuando la multitud lo aclamó como el rey de los judíos, Jesús no se sentó en un trono dorado. Se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Porque el verdadero rey no es aquel que gobierna con violencia, sino aquel que sirve con humildad. La historia de Herodes y Jesús no es solo la de dos hombres, sino la representación de dos reinos completamente opuestos. Herodes construyó fortalezas para protegerse de sus enemigos,
pero aún así murió solo y consumido por el miedo. Jesús nunca construyó murallas, pero su mensaje ha atravesado los siglos sin desmoronarse. Herodes asesinó a quienes amenazaban su poder, pero su dinastía se extinguió y su imperio se derrumbó. Jesús permitió que lo crucificaran, pero su reino sigue vivo y creciendo. Herodes buscó ser recordado con grandeza, pero la historia lo marcó como un tirano. Jesús nunca buscó gloria, pero su nombre es proclamado en cada rincón del mundo. Uno intentó gobernar con el miedo. El otro conquistó corazones con la verdad. Uno murió en desesperación. El otro venció a la muerte. Y en el final de los tiempos, solo un trono permanecerá. Herodes el Grande había muerto, pero su sombra jamás se disipó por completo. Su nombre, grabado en la historia con tinta de sangre, continuaría siendo un símbolo de tiranía y brutalidad. A lo largo de los siglos, su figura se convirtió en una de las más infames del mundo antiguo. Para los judíos, fue el rey que vendió su pueblo a Roma y que derramó sangre inocente sin remordimiento. Para los cristianos, el monstruo que intentó asesinar al Salvador del mundo. Su legado, dividido entre la grandeza arquitectónica y la crueldad sin límites, lo inmortalizó no como un monarca glorioso, sino como un hombre devorado por su propia sed de poder. Los relatos sobre Herodes no desaparecieron con su muerte. Desde los escritos de Flavio Josefo hasta los relatos bíblicos, su nombre quedó marcado como el epítome de la tiranía. Los historiadores lo describieron como un hombre de contrastes extremos, brillante estratega y despiadado asesino, constructor de maravillas y destructor de vidas. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad. Incluso fuera del mundo judío y cristiano, la imagen de Herodes quedó grabada como la de un rey paranoico que vio enemigos en su propia familia y en un recién nacido. El arte, la literatura y el cine lo representaron como el villano perfecto. Desde pinturas medievales hasta películas modernas, Herodes fue retratado con el rostro de un hombre despiadado, ceñudo y despierto por el miedo de perder su poder. A diferencia de otros monarcas cuya reputación se ha suavizado con el tiempo, Herodes nunca dejó de ser el rey maldito. Más allá de su legado en la memoria colectiva, el impacto de su reinado en la política judía y romana fue profundo y duradero. Herodes fue el gran intermediario entre Roma y Judea. Su habilidad para manipular a los líderes romanos, desde Marco Antonio hasta Augusto, lo convirtió en una pieza clave en la estabilidad del imperio en la región. Pero su alianza con Roma también selló el destino de Judea. Al someterse al poder imperial y sofocar cualquier intento de independencia, dejó a su pueblo en una situación precaria. Cuando sus hijos demostraron ser incapaces de mantener el equilibrio que él había logrado, Roma no dudó en intervenir y absorber Judea como una provincia más. Lo que Herodes construyó con intrigas y sangre fue destruido por la misma Roma que lo había respaldado. Su reinado fue una paradoja. Fue el rey de los judíos, pero su propio pueblo lo despreciaba. Gobernó con mano de hierro, pero su dinastía no sobrevivió. Buscó la inmortalidad a través del poder, pero su trono fue olvidado. Aunque su memoria quedó manchada de horror, las obras que construyó resistieron el paso del tiempo. El Templo de Jerusalén, su más ambiciosa construcción, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, pero el muro occidental, conocido hoy como el Muro de los Lamentos, sigue en pie, recordando la grandeza y la tragedia de lo que fue. Fortalezas como Masada, con sus murallas imponentes sobre un acantilado, todavía se alzan como testigos de su obsesión por la seguridad. Siglos después de su muerte,
Los últimos judíos que resistieron al Imperio Romano usaron su fortaleza como refugio. Cesarea Marítima, la ciudad que construyó para honrar a Roma, todavía muestra las ruinas de su puerto artificial y su grandioso hipódromo. Y Herodión, la montaña artificial donde descansó su cuerpo, sigue dominando el paisaje del desierto, como un monumento a su propia arrogancia. Las piedras que levantó sobrevivieron, pero su reino no. Herodes quería ser recordado como un gran rey, pero la historia lo inmortalizó como un tirano. La pregunta que su vida dejó es la misma que muchos gobernantes enfrentan. ¿De qué sirve construir un imperio si la memoria que dejas está manchada de sangre? Herodes poseyó el mundo, pero perdió su alma. Sus fortalezas resistieron siglos, pero su linaje se extinguió. Porque el verdadero poder no se mide en palacios ni en ejércitos. El verdadero poder es el que no necesita la espada para perdurar. Herodes el Grande fue solo uno de los muchos monarcas que la historia ha recordado por su crueldad. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta los emperadores de Roma y los tiranos de la era moderna, el mundo ha visto a hombres que, cegados por el deseo de poder absoluto, han gobernado con el miedo como su mayor arma. Pero, ¿dónde se encuentra Herodes en esta larga lista de opresores? ¿Fue el peor rey de la historia bíblica? ¿Fue simplemente otro gobernante brutal o su papel trascendió la maldad que cometió? Si se compara a Herodes con otros reyes del pasado, es claro que no fue el único en imponer su dominio con sangre. El faraón de Egipto, su orden de asesinar a todos los niños varones hebreos refleja con inquietante similitud la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Sin embargo, la opresión del faraón sobre el pueblo de Israel duró siglos y su reino se sustentaba en la esclavitud. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén en el 586 a.C., arrasando el templo de Salomón y llevándose a los judíos al exilio. Aunque su poder fue enorme, al final fue humillado por Dios, reducido a vivir como una bestia en los campos. Antíoco IV Epífanes, uno de los enemigos más despiadados del pueblo judío, profanó el templo de Jerusalén, ordenó sacrificar cerdos en el altar sagrado y persiguió ferozmente a los fieles. Su brutalidad llevó a la rebelión de los macabeos. A diferencia de estos gobernantes, Herodes no solo destruyó, sino que también construyó. Fue un arquitecto de su tiempo, pero su propia mente enferma lo llevó a destruir lo que más amaba, su propia familia y su propio pueblo. Si bien otros reyes de la Biblia fueron crueles, ninguno se acercó tanto a lo que la profecía anunciaba como el enemigo directo del Mesías. La Biblia está llena de relatos de gobernantes malvados que se opusieron a Dios y fueron destruidos por su arrogancia. Sin embargo, Herodes es el único que intentó matar al Hijo de Dios antes de que siquiera pudiera hablar. Muchos reyes fallaron en obedecer a Dios, otros cometieron atrocidades por ambición o venganza, pero Herodes fue el único cuyo miedo lo llevó a intentar borrar la esperanza misma del mundo. No gobernó como un líder extranjero enemigo de Israel, como Nabucodonosor o Antíoco, sino como un supuesto rey de los judíos. Su traición no solo fue contra el pueblo, sino contra la misma promesa de Dios. Herodes no fue solo un monarca cruel, fue el símbolo de todo lo que un rey no debía ser. Se proclamó rey de los judíos, pero nunca fue aceptado por su pueblo. Reconstruyó el templo, pero su corazón estaba alejado de Dios. Quiso consolidar su dinastía, pero su linaje se extinguió en menos de un siglo. En el juicio divino, Herodes no fue grande. Fue un peón que, a pesar de su poder, cayó en el olvido.
Lo más irónico de la historia de Herodes es que, sin saberlo, terminó cumpliendo parte de las profecías sobre el Mesías. Desde tiempos antiguos, los profetas habían anunciado que el Salvador enfrentaría la persecución desde su nacimiento. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Jeremías 31, 15. Las lágrimas de las madres en Belén fueron el cumplimiento de esta profecía. El dolor causado por Herodes no fue un simple acto de barbarie, sino parte de un plan mayor. Además, su intento de destruir a Jesús obligó a la familia a huir a Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. La misma nación donde el pueblo de Israel había sido esclavizado y de donde Dios los liberó con Moisés, fue el refugio del Mesías antes de regresar a su misión en la tierra. Sin saberlo, Herodes se convirtió en una pieza más dentro del cumplimiento de las Escrituras. Quiso borrar a Jesús, pero solo logró que su historia encajara aún más en las profecías divinas. Herodes creía que su poder era absoluto, que su sangre gobernaría Judea por generaciones, que su nombre sería recordado con honor. Pero la historia demostró que el poder construido con miedo y traición nunca perdura. Los grandes imperios se han levantado y caído. Los monarcas han reclamado su grandeza y han sido olvidados. Los templos de piedra se han derrumbado, las murallas han sido destruidas. Pero Jesús, el niño que Herodes no pudo matar, sigue gobernando corazones. El verdadero reino no se construyó con espadas, sino con amor. El verdadero rey de los judíos no se impuso con miedo, sino con humildad. Herodes murió en agonía, solo y odiado. Jesús murió en la cruz, rodeado de enemigos, pero con un amor inquebrantable. Y mientras la memoria de Herodes es un eco de horror, el nombre de Jesús sigue brillando en la eternidad. El tiempo no perdona a los tiranos. Los reinos que se levantan sobre la sangre tarde o temprano caen, y los nombres que fueron temidos con terror se convierten en ecos distantes de la historia. Así ocurrió con Herodes el Grande. Su muerte no trajo luto ni respeto, sino alivio y olvido. Su dinastía se desmoronó, sus hijos se pelearon por su herencia y su legado de horror se diluyó en el polvo de Judea. Mientras su nombre quedaba marcado en la historia como el de un monarca cruel y paranoico, el niño que había intentado matar seguía creciendo. Décadas después de la muerte de Herodes, Jesús de Nazaret apareció en el escenario de la historia. No con ejércitos ni con alianzas políticas, sino con palabras de vida y actos de compasión. A diferencia de Herodes, que gobernó con el miedo y el filo de la espada, Jesús no buscó tronos ni riquezas. No levantó fortalezas, ni construyó templos de piedra, ni impuso su autoridad con la violencia. En su lugar, sanó enfermos, restauró la vista a los ciegos y ofreció esperanza a los despreciados. Mientras Herodes mandaba a matar niños para proteger su reinado, Jesús llamó a los niños y dijo que de ellos era el reino de Dios. Mientras Herodes eliminó a sus propios hijos para evitar ser traicionado, Jesús entregó su vida por aquellos que lo traicionaron. Mientras Herodes construyó palacios para sí mismo, Jesús vivió sin un hogar. Mientras Herodes se llenó de riquezas que no pudo llevarse, Jesús se despojó de todo para dárselo al mundo. El poder de Herodes fue grande en su tiempo, pero su influencia terminó en su tumba. En cambio, el mensaje de Jesús trascendió siglos, cruzó imperios y transformó corazones. Herodes creyó que su grandeza era indestructible.
Pensó que su legado permanecería por su fuerza y sus construcciones, pero la historia demostró lo contrario. El trono que defendió con asesinatos se perdió. Las riquezas que acumuló fueron olvidadas. Las fortalezas que construyó se convirtieron en ruinas. El gran templo que mandó a reconstruir con tanto orgullo fue destruido. Todo lo que poseyó, todo lo que conquistó, todo lo que temió perder, se desvaneció. Así ocurre con todo aquel que pone su confianza en el poder sin justicia, en la fuerza sin misericordia. Los imperios más grandes han caído, los líderes más temidos han sido olvidados, y los reyes más poderosos han sido superados por la marcha del tiempo. La historia de Herodes es la prueba de que la ambición sin moral solo conduce a la autodestrucción. La grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de muros que construye, ni por los ejércitos que comanda, ni por los palacios en los que habita. Se mide por lo que deja en el corazón de los demás. Herodes dejó tras de sí miedo, muerte y ruinas. Jesús dejó amor, vida y esperanza. Herodes murió odiado, solo y enfermo, sin que nadie lo llorara. Jesús murió en la cruz, traicionado y torturado, pero su sacrificio cambió el destino de la humanidad. Y al tercer día, resucitó, demostrando que ni la muerte ni el poder de los hombres pueden extinguir la verdad. El reinado de Herodes fue pasajero, pero el reino de Jesús no tiene fin. Porque el verdadero rey no fue el que gobernó con miedo, sino el que reinó con amor. El final de la oscuridad no llegó cuando Herodes murió, sino cuando Jesús resucitó. Y mientras el nombre de Herodes se hunde en las páginas de la historia, el nombre de Jesús sigue brillando en la eternidad. La historia de Herodes el Grande es un testimonio de cómo el poder sin justicia, la ambición sin límites y el miedo a perder el control conducen inevitablemente a la ruina. Su reinado, marcado por la sangre y la tiranía, se desmoronó poco después de su muerte, y su dinastía desapareció como el polvo arrastrado por el viento. Por otro lado, el niño al que intentó destruir no solo sobrevivió, sino que cambió la historia para siempre. Jesús no construyó fortalezas ni comandó ejércitos, pero su mensaje transformó el mundo. Mientras las obras de Herodes se convirtieron en ruinas, el reino de Dios sigue creciendo en los corazones de quienes creen en él. La gran lección que nos deja esta historia es clara. El poder basado en la violencia y el temor es efímero, pero el amor, la misericordia y la justicia son eternos. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos impactantes de la Biblia, te invito a suscribirte al canal. Déjame tu comentario y dime qué te ha parecido esta historia. ¿Qué opinas del legado de Herodes? ¿Crees que su destino pudo haber sido diferente? No olvides compartir este vídeo con otros para que más personas descubran la verdad detrás de estos relatos bíblicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.